balance. Bien, pues vamos a continuar con el tema. Nos quedamos la vez pasada, según me acuerdo, aquí, ¿no? Cuando vimos cómo se clasifica la corrosión y, y vimos que había diferentes tipos de acuerdo a su forma y de acuerdo al medio, ¿no? Vimos de acuerdo a su forma, corrosión uniforme y los tipos de corrosión localizada, placas, picado, granular y fisurante. Entonces, no sé, creo que todavía no hemos comentado qué diferencia hay entre oxidación y corrosión. ¿Quién tiene una idea? ¿Quién nos, nos ayuda con eso? A ver qué idea tienen, qué diferencia hay entre decir o el proceso de oxidar y el proceso de corrosión. La oxidación es volver, se podría decir, a su origen o a su estado físico original. Y pues ¿Cuál? la corrosión sería, pues todo lo contrario, sería nada más un deterioro del cierto material. Ok. ¿Están de acuerdo los demás con eso? Con lo que comenta Dubán ahí. ¿Es lo mismo o hay alguna diferencia entre oxidación y corrosión? A ver, ¿alguien más que tenga idea de eso? Profe, que no, la oxidación es el ataque de algo y la corrosión ya es el resultado, que se podría decir. La corrosión es el resultado y la De ese oxidación. ataque. A ver, vamos a... Los demás tienen... Ok, Alondra, ahorita lo vamos a... Por ahí va, ¿no? Vamos a redondearlo ahorita. Los demás, una idea de lo que es... ¿Qué es la oxidación, pues, primeramente? Eso deben de saberlo explicar muy bien, ¿verdad? ¿Qué es la oxidación? Es la pérdida de electrones. Sí, la pérdida de electrones. ¿Y qué más? O sea, cuando el fierro es atacado por el oxígeno para formar óxido de fierro. A ver si está aquí. Aquí está. Para formar óxido de fierro. Y luego sigue reaccionando porque el fierro trabaja con varias valencias hasta llegar al trióxido de fierro 2. ¿Verdad? Trióxido de fierro 2. Aquí. Perdón, 3. Pues es trióxido. En este proceso que tenemos aquí, todo esto es oxidación. Te van a decir que sí, va. Entonces, ¿dónde está la corrosión? ¿Va? Tendemos mucho a manejarlo como sinónimos y no lo son. Ya desde el punto de vista ingenieril, ¿no? De el estudio de la corrosión, no es lo mismo. Cuando un metal se empieza a oxidar en su primera etapa, o sea, cuando inicia el proceso de oxidación, lo que se forma como resultado es un óxido del metal. En este caso, por ejemplo, el óxido de fierro. ¿Está bien? Se formó óxido. Nosotros tocamos la placa, si estamos ante ese metal,
lo observamos y tiene una pequeña pátina, se llama pátina, una especie de talco muy fino sobre el metal, que es el óxido de fierro en su primera etapa, ¿sí? Al inicio, cuando podemos decir que la molécula del óxido es una molécula más pequeña. Por eso se observa una pequeña formación de un polvito que le llamamos pátina. Cuando, si no se detiene ese proceso de oxidación y sigue avanzando, siguen reaccionando para formar moléculas de óxido más complejas. Entonces, cuando ya llegamos a un nivel avanzado de oxidación, a ese nivel se le llama corrosión. Entonces, ¿qué tenemos que evitar? La oxidación. No, es muy difícil evitar la oxidación, porque todos los metales tienden a formar una pátina, que es a la vez una capa protectora del metal. Podemos siempre estar presente en la oxidación, pero lo que debemos de evitar es la corrosión, es decir, que avance el proceso de oxidación, porque todos los metales tienden principalmente el fierro, ¿no? Que trabajan con valencias o números de oxidación más grandes, 2, 3, 4, 5, para evitar que se corroa. Cuando la corrosión está presente y nosotros observamos el metal, observamos este tipo de problemas, ¿verdad? Que ya se empezó a picar, que se está granulando, que tiene fisuras. Cuando observamos este tipo de desgaste en el metal, ya estamos hablando de corrosión. Fíjense que corroer es destruir algo, ¿no? ¿Sí? Entonces, si algo está corroído, de volada nos imaginamos que tiene huecos, que ya se está deformando, que se está desintegrando, se está corroyendo. Y sin embargo, la oxidación en sí no es más que una ligera capa de óxido que se forma sobre el metal. Entonces, o lo observamos en el cobre, ¿no? El cobre se observa cuando lo instalan nuevo el cobre, pues tiene color cobre, ¿no? Está cafecito, ¿no? Es color cobrizado, decimos, ¿no? Y cuando ya tiene un tiempo expuesto ese material al medio ambiente, se forma una capa verde arriba del. Entonces vemos que los tubos se ponen verdes. Y tocamos esta superficie verdosa y nos quedan los dedos manchados de un polvito verde. Eso es Sí. óxido de cobre. Y se observa verde, sabemos muy bien, pues por la radiación electromagnética, ¿no? Que emite los átomos de cobre. Y observamos el color verde. Este es óxido de cobre. El cobre no llega a un proceso de corrosión, se detiene hasta oxidación. La pátina que se forma sobre la superficie de cobre lo está protegiendo de que se siga corroyendo. Por eso realmente el hecho de que observemos una superficie de óxido sobre un metal, si se lo retiramos, generamos que se siga oxidando y se llegue a corroer. Hay que dejarle la pátina, ¿no? Al metal, porque es lo que la protege. Lo aísla del medio oxidante, que es el medio ambiente y la humedad. Entonces, esa es la diferencia entre corrosión. El cobre no se corroe químicamente, se corroe electroquímicamente. Ahorita lo vamos a ver. El fierro es altamente corrosivo químicamente. Lo dejas expuesto al medio ambiente y va a empezar oxidándose y va a terminar corroyéndose hasta que se desintegre. Entonces depende del tipo de metal, qué tan reactivo es para el proceso de oxidación y posterior corrosión. Entonces, esa es la diferencia, ¿no? Esa es la diferencia. Cuando hablamos de oxidación, hablamos de corrosión. Por eso aquí ya estamos hablando de corrosión y observamos que ya hay desintegración de diferentes tipos de ese metal, ¿no? Ok, entonces, pues vamos a hablar de corrosión química. La otra forma de clasificar la corrosión, que es según el medio, que es el medio químico. Entonces, este es el que conocemos normalmente y que observamos que se lleva a cabo en la naturaleza, ¿no? Recuerden que todos los metales de la tabla periódica se encuentran en la naturaleza como óxidos. Nunca sacamos de una mina
el cobre, ¿no? Es una mina de hierro o es una mina de cobre y que salgan los mineros cargando las placas de hierro o las placas de cobre. Eso no ocurre, ¿no? Lo que sacamos es el óxido de cobre, sacamos el óxido de fierro, sacamos el óxido de lo que sea y, y después mediante procesos químicos eh, reducimos ese óxido a su metal puro y ya obtenemos en una metalurgia, obtenemos los metales, los cuales tienden a volver a su estado natural, al oxidarse nuevamente o como están en la naturaleza. Es un ciclo, no es un proceso cíclico. Entonces, esta corrosión química dice que bajo esta denominación se estudian aquellos casos en que el metal reacciona con un medio no iónico, por ejemplo, oxidación en aire a altas temperaturas. Supongamos que exponemos una superficie metálica limpia a la acción del oxígeno, lo que ocurre, ¿no?, en nuestro medio. El metal comenzará a reaccionar con el oxígeno formando óxidos. Por ejemplo, una pieza de fierro, metal que presenta más de una valencia, calentada al aire seco por encima de 500 grados centígrados, se oxida a muy alta velocidad, formando una película con la siguiente estructura. Entonces vemos cómo la temperatura acelera la oxidación. Y hay también otras situaciones, ¿no?, como el medio salino, la humedad, y eso acelera el proceso. Quiere decir que el proceso puede ir desde muy lento hasta muy rápido, ¿no? Entonces, ahí observamos el fierro, cómo va siguiendo varias etapas. Como trabajan con varias valencias, va formando moléculas más complejas. Por eso cuando es puro óxido de fierro, las partículas son muy pequeñas, es una superficie muy fina de óxido. Lo retiramos con la mano así, nos queda la mano manchada de café, ¿no? Y decimos, mira, se está oxidando, ¿no? Nos agarramos de un metal y nos quedan las manos manchadas de una pátina, de un polvito café. Cuando ya el metal se está corroyendo, desaparece esa pátina, ¿no? Ya no se observa esa pátina. ¿Qué se observa? Se observan hojuelas, se observan, como, cáscaras, ¿verdad? Que se descascara el metal. Todos hemos visto eso también cuando ya se está corroyendo. Incluso se ve esponjoso el metal. Le pegamos un golpe y se descascara. Y vemos que ya el metal se está desintegrando. Esa es corrosión. La pura pátina, y retiramos la pátina así, el metal está limpio. Eso es oxidación. Entonces es un proceso que lleva una secuencia. Hasta el trióxido de fierro es la molécula. Cuando nosotros sacamos el mineral de una mina, lo que obtenemos ahí es trióxido de fierro, F2O3. Es el estado, la molécula de óxido de fierro que se encuentra en la naturaleza, ¿no? Es la última, es la más estable, pues, ¿no? Entonces, esa es la corrosión química en la que observamos, ¿sí? Y entonces, la otra corrosión es la corrosión electroquímica. Y dice que a temperatura ambiente la forma de corrosión más frecuente y más seria es de índole electroquímico. Este tipo de corrosión implica un transporte de electricidad a través de un electrolito. En los procesos de corrosión electroquímica circulan sobre el material expuesto a corrosión corrientes eléctricas. Durante la corrosión se cumplen las leyes de Faraday. Entonces, la corrosión en sí, cuando existe un método, cuando existe un medio que tiene iones, esa corrosión es una corrosión electroquímica. Y cuando la oxidación se forma en un medio no iónico, únicamente en presencia de oxígeno y temperatura, esa es una corrosión química. Sabemos bien que todas las soluciones o todos los iones que se encuentran en solución, pues están ionizados porque ganaron o perdieron electrones. Quiere decir que podemos formar en forma natural, se generan en la naturaleza una serie de pilas o celdas galvánicas en la cual tenemos diferentes iones que generan un flujo de electrones. Y el flujo de electrones conlleva la ganancia o la pérdida de masa, dependiendo, ¿no?, si es el anión, el metal está trabajando como el anión de la pila galvánica o como el catión de esa pila galvánica, el ánodo y el cátodo. Pues todos hemos en algún momento en laboratorio hecho una pilita galvánica, ¿no?, donde agarramos la solución iónica,
ponemos dos plaquitas, las unimos con un medio que una las dos, de tal forma que observamos cómo empieza a haber un flujo de electrones. Le ponemos un amperímetro y observamos que hay un flujo de electrones entre los dos metales, ¿no? Recuerden que los electrones, al final de cuentas, es materia, ¿no? Los electrones tienen masa. Y si hay un flujo de electrones, pues va a haber un flujo de masa entre una placa y otra, lo cual hace que una placa se corroa y la otra se le deposite ese material. Y ese es un proceso de corrosión, porque una placa se está degradando. Y eso ocurre en forma natural en la naturaleza. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos en los cuales se presenta mucho la corrosión electroquímica, ¿no? Entonces, dice, las causas más frecuentes de estas corrientes eléctricas son el contacto de dos materiales diferentes, tal como ocurre con el hierro en el contacto con el cobre, el aluminio en contacto con el cobre, son dos ejemplos. La unión de dos partes de un mismo metal mediante un material de soldadura, por ejemplo, el fierro con una aleación de fierro estaño. No sé si ustedes han observado cuando algunos han visto o saben cómo trabajan los plomeros. Cuando van a tu casa y le dices que meta una línea de cobre para agua. ¿Y por dónde va a pasar la línea? No, pues por aquí, ve la pared, ¿no? O la zanja ahí donde va a pasar una línea de cobre. Pero junto a esa línea de cobre, porque, pues, por ejemplo, en Villa Bonita, ¿no? Villa Chiquita, por donde pasa una tubería tienen que pasar las otras, porque si no, pues ya no hay espacio, ¿no? Y ahí va una tubería de fierro, también por ahí, una tubería de fierro. Entonces, cuando el plomero, el que está haciendo el trabajo, tira la línea o coloca la línea de cobre, incluso cuando son de dos, aunque sean de dos materiales iguales, ahorita vamos a ver, te pide una manguera, ¿no? O ellos traen una manguera ahí, los ven que pasan en la bicicleta, ¿no? Y traen sus tubitos y traen un pedazo de manguera ahí vieja, y luego los observa uno y dice, plomero, qué tronado está, anda juntando mangueras viejas. No, uno anda juntando mangueras viejas. El plomero lo que hace con esa manguera es que agarra, corta un trozo de manguera y lo parte longitudinalmente y lo mete sobre uno de los tubos para aislar, que no queden pegando, que no queden rozando el metal de fierro, la tubería de fierro con la tubería de cobre. Y coloca varios tramos de manguera de plástico para evitar eso, que haya contacto entre las dos tuberías. Porque el plomero quizás lo sabe, ¿no? Sabe bien que si no hace eso, dentro de un tiempo le va a hablar el cliente para decirle que hay una fuga de agua en el trabajo que hizo. Y él pues no quiere broncas, ¿no? Es la calidad de su trabajo. Quizás no entienda el por qué el proceso, pero él sabe bien que las dos tuberías se van a corroer. Una va a corroer la otra. Porque una es de fierro y otra es de cobre y va a haber un flujo. Y como ahí donde está la tubería inmersa no está seco, ¿no? Hagan un hoyo aquí en Villa Bonita y sacan agua, ¿no? Todo está lleno de agua por abajo, hay mucha humedad. Está el canal por aquí y meten todo el manto freático por abajo, hay mucha humedad. Esa humedad, en contacto de los dos metales, va a generar un proceso de oxidación electroquímica y va a haber un flujo de electrones entre los dos metales. Y por esa razón mete la manguera de plástico para evitar ese tipo de problemas. No entiende el concepto al principio, pero sabe que eso ocurre, se van a corroer. Entonces, incluso cuando metes materiales del mismo tipo, pero los soldas, o sea, todos los que hemos soldado cobre, ¿no? Sabemos que usamos la aleación de estaño con fierro y hacemos esa soldadura, y donde quede la soldadura, esa soldadura que quede rozando otra tubería de cobre, la va a corroer. La tubería de cobre se va a corroer, la va a perforar. El flujo electrónico de masa entre los dos metales que están en contacto en un medio húmedo. Eso es una condición para la oxidación electroquímica. Siempre tiene que haber un medio iónico. Si no, no ocurre nada. Recuerden que todos los átomos, para que reaccionen entre sí, para hacer una reacción química, requieren estar ionizados. El medio húmedo es lo que hace, ¿no? Forma iones.
Entonces, eso lo observamos muy bien. Todos los que hemos visto cómo trabajan los plomeros, así lo hacen. Y cuando vean a uno que no haga eso y haya por ahí materiales que van a estar en contacto, pues tengan en cuenta que se va a generar ahí una fuga, ¿no? Se va a corroer. Esos metales se van a corroer entre sí. Otra dice, causa es diferentes grados de aireación de una pieza metálica. ¿Por qué diferentes grados de aireación? ¿Qué significará eso? Que haya diferentes grados de aireación de una pieza metálica. ¿Quién tiene alguna idea? ¿Qué tiene que ver ahí el grado de aireación en una pieza? Diferentes grados para que se corroa. Estamos hablando de un flujo de electrones, ¿no? ¿Qué tiene que ver eso? ¿No será por la ¿No? No, El aire. ¿El aire qué es el aire? oxígeno ¿Qué y aire nitrógeno. genera? Mande. Porque es el aire, oxígeno y nitrógeno. Tiene oxígeno, ¿no? El nitrógeno Sí. pues, es inerte, pero el oxígeno sabemos que tiene que estar presente para que haya oxidación. Ujú. Pero el aire también tiene humedad. 100%. ¿Sí? Entonces, esa humedad, diferentes grados de humedad en un aire, genera diferentes concentraciones de iones en ese aire generados por la humedad. Eso acelera la oxidación, o sea, siempre que el aire esté presente con humedad, va a generar corrosión. Y cuando tenemos cambios, fíjense qué chistoso, ¿no? Si siempre tenemos constante un grado de aireación sobre una superficie metálica, se corroe a cierta velocidad. Pero si estamos cambiando el grado de aireación, acelera la corrosión. El cambio, el estar moviendo, debilita eh, el metal y acelera el proceso de corrosión, ¿sí? Es como cuando queremos que algo apriete, ¿no? Y queremos que se compacte, lo movemos para que se acomode todo, ¿no? Si no lo movilizamos, como que no se compacta. Aquí ocurre algo muy similar. O sea, los procesos siempre que están cambiando, se vuelven más, se acelera la cinética de ese proceso, ¿no? Entonces dice otra forma, casos frecuentes, corrientes inducidas por circuitos eléctricos mal aislados. Tal es el caso de corrientes vagabundas en estructuras metálicas enterradas. Eso también es bien común, de que en algunas colonias o en algunas casas vemos fugas de agua, o que ya se rompió el drenaje, la tubería del drenaje, si es metálico. Porque siempre es muy común que existan corrientes vagabundas. ¿Y qué es eso? Son malas instalaciones eléctricas que están mandando a tierra flujos de electricidad. Y esos flujos de electricidad pues llegan, dependiendo del voltaje, llegan hasta cierta distancia. Entonces, si estamos muy cerca de ese flujo eléctrico vagabundo, pues nos va a dar toques, ¿no? Pero muchas veces ni cuenta nos damos. No se detecta que hay electricidad que se está yendo a tierra. Y esa electricidad, con la humedad y con la tubería que recibe ese flujo eléctrico, pues se corroe la tubería, acelera la corrosión por efecto de los mismos electrones, ¿no? Que están fluyendo por ahí. Dice impurezas y tensiones en el metal. Pues también, las impurezas y tensiones en el metal, las tensiones en un metal también generan corrientes eléctricas, ¿verdad? El movimiento, el esfuerzo sobre un metal, ese movimiento hace que haya un flujo de electrones, y también pues genera corrosión. Entonces nos damos cuenta de que los metales están completamente expuestos por todos lados a corroerse, ya sea por una corrosión química si directa o por una corrosión electroquímica, si está expuesto a corrientes eléctricas, si se está movilizando si está sujeto a tensiones el metal,
si está rozando otro metal diferente a él o el mismo, pero que tenga soldaduras. Entonces siempre está expuesto y se corroe, ¿no? Se corroe. Ahora sabemos por qué hay tanta fuga, ¿no, profe? Sí, imagínate. Pues aquí en Ciudad Obregón, ya ven lo que dicen luego los de Omapaz, ¿no? Avientan 1 metro cúbico de agua a las líneas de distribución de agua en Ciudad Obregón y le llegan como 2 litros a la gente. Sí, Sí, están se pierde metiendo todo. agua. Por eso dicen que Omapaz es el mejor protector de los mantos freáticos. El que siempre está bombeando agua al subsuelo, ¿no? Dice que te la está vendiendo y te la está entregando en tu casa. Pero realmente es increíble la cantidad de agua que bombean a las líneas de conducción y realmente lo que se consume en la ciudad a través de los medidores. Sí. Entonces, ¿y qué dice Omapaz? Pues que no hay lana para meter tuberías de hace 50 años, ¿no? Que están enterradas ahí. Entonces, por esta razón también el costo tan grande del agua para la gente. Nunca se han puesto a preguntar por qué es más cara el agua que la electricidad. Chequenlo, vean, chequen los recibos en su casa. Y si alguno de ustedes ya paga recibos, chequen. Cuando llegan los recibos te quedas temblando, ¿no? De que llega el recibo del agua y dices, ¿por qué pago tanto de agua? ¿Por qué está tan cara el agua? Sí, profe. Pues sí, porque dice Omapaz, pues a mí me cuesta la electricidad de bombear el agua al subsuelo. Y pues ¿a quién se lo voy a cobrar? Pues al cliente. Entonces nos está cobrando el hecho de estar desperdiciando el agua. Es una cosa incongruente, pero pues así funciona, ¿no? Así funciona No, profe, no hay nada. nuestros gobiernos. Y no nada más aquí en Obregón, en todas partes. Guaymas, Empalme, cualquier ciudad es una catástrofe. Y esto es producto precisamente de eso, de la oxidación. Ahorita pues ya las ciudades nuevas, las colonias nuevas meten tuberías de polímeros. Hay nuevos materiales muy resistentes a la presión y que no se oxidan, pero pues son materiales costosos y tienen que ser colonias nuevas. Entonces, todas las colonias viejas hacia atrás, pues antes era puro metal, ¿no? Puro metal. Bueno, eso es entonces, ya revisando en forma general, pues ya vimos la clasificación de la corrosión, ¿no? De acuerdo a su medio, pues medio químico o medio electroquímico. Ahora, cómo podemos prevenir la corrosión principalmente? ¿O cómo la medimos? Porque la corrosión, el otro día les platicaba, se puede medir, ¿no? Se puede medir en forma directa o se puede medir en forma indirecta. Entonces, y ya que la medimos y sabemos que siempre va a estar presente, pues, ¿cómo hacemos una prevención de la corrosión? Una prevención de la corrosión. Recuerden que no vamos a evitar que se oxide. Lo que podemos prevenir es la corrosión, la oxidación, ¿no? Pero no debemos de dejarla llegar hasta corrosión, ¿no? Que se quede en oxidación. Recuerden que la oxidación no es mala, porque protege al metal. La oxidación es una pátina que protege al metal para que no se siga oxidando y que no llegue a corrosión. Entonces dice, hay varios tipos de protecciones. Entonces, como normalmente decimos que la mayor situación de corrosión en el medio ambiente o en los procesos es por electroquímica, porque siempre está presente la humedad o el contacto entre varios metales o metales diferentes, pues la primer tipo de protección que podemos revisar aquí es la protección catódica. O sea, hay que buscar un cátodo que se... Sí, que le pasen y que la dejen ahí. Hay que buscar un metal que funcione como cátodo. Se llama cátodo de sacrificio. Ahorita que platicábamos sobre el proceso de galvánico que se forma de flujo de electricidad en forma natural y que nosotros lo podemos representar con una pila galvánica en donde tenemos un ánodo y un cátodo y sabemos que uno se corroe y el otro no se corroe por el flujo de electrones entre los dos, que lo podemos detectar colocando un amperímetro ahí entre los dos metales y vemos que hay un flujo de electrones, siempre y cuando haya un medio, ¿no? Recuerden que hay un medio acuoso, iónico. Entonces, la protección catódica, lo que hace es que aprovecha este proceso en el cual uno de los metales se corroe y el otro no,
para evitar que el material de interés que nosotros queremos proteger, pues se corroja, ¿no? Entonces dice que para dar protección catódica hay que conectar el trozo de fierro u otro metal a un cuerpo de menor potencial de reducción, por ejemplo el magnesio, y expuesto al mismo medio agresivo. Ahí mismo lo colocamos con él. El magnesio se convierte en ánodo y el fierro se convierte en cátodo. Entonces colocamos un metal ahí en contacto del otro, ¿no? Este tipo de prevenciones que vamos a revisar suelen verse muy bien, ¿verdad? Como para llevarlo a cabo en un laboratorio, en un experimento, ¿no? De poner un metal de sacrificio ahí pegado al otro metal que no quiero que se corroa. Pero muchas veces ya llevarlos al método, al modo práctico, en los equipos, que muchas veces son equipos demasiado grandes, suele ser más complicado, ¿no? Estar recubriendo un metal con otro material de sacrificio pues, para evitar que, cuando no podemos evitar el corriente de flujo eléctrico, evitar que se corroa. Entonces, luego la practicidad también es importante, ¿no? Para cuando vamos a establecer o vamos a colocar un método de protección. Entonces, a ver, ¿dónde estoy? Dice el ánodo agregado. Recuerden que el ánodo es el magnesio, es el metal que yo agregué. El ánodo agregado se corroe y tiene capacidad de proteger al trozo de fierro, que se transforma en un gran cátodo. El ánodo, que se llama ánodo de sacrificio, debe de ser renovado cada vez que se haya consumido. Entonces, ahorita al final vamos a ver, bueno, sí, vamos a aprovechar los últimos 10 minutos para ver un videíto, ¿no? Entonces dice, se protegen así tanques, calderas, cascos de buques, tuberías sumergidas. Esos son equipos en los cuales se aprovecha el adicionar o poner en contacto de otro metal de sacrificio el metal que queremos que no se corroa. Siempre y cuando, les comento, sea un tipo de corrosión electroquímica, que realmente pues todos estos equipos están en contacto de medios húmedos en los cuales generan ese flujo electrónico, ¿no? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, este metal a proteger, suelo húmedo, que no podemos evitarlo, y el magnesio conectado al fierro, por lo cual las corrientes electrónicas van a generar que se consuma el magnesio, se oxide el magnesio y se reduzca el metal, protegiéndolo de esta forma, ¿no? Unas pinzas para preparar para el gas. Se lo olvidaron a mis hijos. Bueno, voy a proyectarles un video en los últimos 10 minutos que nos quedan para que observen lo que hemos platicado hasta ahorita y ya continuamos con el siguiente tema la próxima clase, ¿no? Te voy a proyectar ese video. Compartir. ¿Dónde está? Pantalla, pizarra, iPhone, Tesca. Oxidación y corrosión. Nuestra Tierra está rodeada de una atmósfera que contiene oxígeno y vapor de agua, que es lo que provoca la corrosión. Se puede condensar el vapor de agua en una superficie fría. También se puede condensar el oxígeno, convirtiéndolo en líquido si se enfría el aire a una temperatura de menos de 183 grados centígrados. El calor de la habitación convierte el oxígeno líquido en gas. Este metal se llama magnesio. Se calienta y hace reacción con el oxígeno del aire hasta formar óxido de magnesio. Cuando se calienta esta pieza de acero al carbono, también formará óxido. La superficie al rojo vivo está haciendo reacción con el oxígeno del aire que hay dentro del horno. Este brillo no es duradero, y si se introduce en agua fría, el óxido se astilla. Como el acero al carbono tiene un 95% de hierro, esto es óxido de hierro. Como en la oxidación se añade oxígeno, el peso aumenta, y por eso se pesan las piezas de acero en el horno.
pueden ver, el óxido empieza a formarse rápidamente en el acero al carbono. Luego va más despacio. Esto se debe a que al principio resulta más fácil que se unan los átomos de hierro y oxígeno, pero a medida que el óxido de hierro se espesa más, existe una mayor dificultad para que los átomos de hierro hagan reacción con el oxígeno. Sin embargo, nunca deja de formarse, y al final el acero al carbono puede quedar totalmente destruido. La oxidación del acero inoxidable es mucho más lenta. El cromo del acero forma un óxido que hace más difícil la unión del metal con el oxígeno, y hace que el acero inoxidable sea resistente al calor. Nunca debe utilizarse el acero al carbono en un ambiente tan caluroso como este. Por eso el suelo de este horno está fabricado de acero inoxidable. De todas formas, los aceros inoxidables no son solo válidos para las altas temperaturas. Hay muchos que se utilizan para resistir la corrosión del agua o de líquidos mucho más agresivos en las plantas químicas. Para explicar la diferencia entre el acero inoxidable y el acero al carbono hay que empezar con un experimento de corrosión, ¿verdad? Estos 3 tubos contienen piezas de acero al carbono y estos 3 tienen piezas de acero inoxidable. Al agitar, el aire entra en el agua fría. El agua aireada se mete en uno de los tubos que contiene acero al carbono y en otro que tiene acero inoxidable. Por medio de la ebullición se está quitando el aire de esta agua. Al mismo tiempo se llenan los tubos del ensayo hasta arriba, de forma que no quede nada de aire dentro. Los tapones también están sellados para que no entre nada de aire. A los 2 últimos tubos no se les añade nada. Solo se oxida el tubo que contiene acero al carbono con aire y agua. Esto es debido a que la corrosión húmeda es un proceso electroquímico que requiere agua y oxígeno. Si se pone una pieza de acero en agua aireada, se disuelven unos átomos de hierro formando partículas cargadas positivamente que se llaman iones. Cuando sucede esto, los electrones que se han quedado atrás se mueven por el acero para asentarse donde puedan reaccionar con el oxígeno y el agua para formar iones hidróxidos. Entonces reaccionan con los iones de hierro y forman óxido de hierro. Pero el óxido de hierro no protege el acero y la corrosión continúa. Como el agua hervida no contiene oxígeno, no se puede producir la reacción hidróxida. No se puede formar óxido de hierro y el acero al carbono no se oxida. Una explicación sencilla de por qué el acero inoxidable no se oxida es que los átomos de cromo de su superficie se oxidan formando una capa que previene cualquier otra ionización y detiene la corrosión. A esto se llama la capa pasiva. Si se eliminan algunos átomos de cromo en esta zona, reacciona creando una capa pasiva nueva, y así continúa la protección. Por eso el acero inoxidable se utiliza mucho en las industrias proclives a la abrasión, o en aplicaciones diarias como esta. Antes hemos visto cómo los átomos de metal disueltos en agua formaban iones de metal cargados positivamente. Los electrones que dejan detrás producen una carga negativa y si no hay oxígeno, este voltaje se desarrolla a otros pasos de ionización. Los metales se pueden clasificar midiendo estos voltajes. También ustedes pueden pronosticar qué ocurrirá cuando se ponen 2 metales diferentes en un electrolito y se conectan juntos formando un par galvánico. El metal de mayor voltaje de corrosión húmeda actúa como ánodo. Empieza a corroer y los electrones fluyen al otro metal. Esto favorece al cátodo, donde se asienta la reacción del oxígeno y no se corroe.
se conectan el aluminio y el acero inoxidable, el aluminio ejerce de ánodo. Por eso no se deben utilizar remaches de aluminio en el acero inoxidable, porque se corroerán, como se puede ver. Obviamente se puede prevenir la corrosión galvánica manteniendo los metales secos o aislados eléctricamente unos de otros. Sin embargo, los remaches de acero inoxidable sí se pueden utilizar con el aluminio, siempre que su zona de superficie relativa sea la suficiente para tolerar la pérdida de densidad del espesor del aluminio. Por otra parte, se puede utilizar la corrosión galvánica para proteger un metal. Por ejemplo, la galvanización protege al acero al carbono, ya que el revestimiento de zinc hace de ánodo y se corroe antes. Lamentablemente, la protección desaparece cuando se acaba el zinc. El agua del mar, salada, es muy corrosiva, pero las patas de acero al carbono de esta plataforma costera están protegidas por bloques de magnesio unidos a ellas. Este es el interior de un condensador de vapor de agua de mar fría. La pieza de acero al carbono actúa como ánodo de sacrificio. Protege la chapa del tubo de acero inoxidable de la corrosión galvánica por los tubos de titanio más noble. Hay muchas veces que no se puede utilizar la protección galvánica. Y ahí es donde se utiliza la especial capa de óxido formada en el acero inoxidable. Se han desarrollado muchos tipos de acero inoxidable para resistir los diferentes ambientes corrosivos y las distintas condiciones de trabajo. El acero inoxidable garantiza que el trabajo sea seguro, que las cosas duren más, que nuestros alimentos sean más higiénicos y no contaminados. También se utiliza en los equipos de limpieza de tubos de escape de los coches y de centrales térmicas. Pero eso no es todo. Cuando el acero inoxidable viejo se convierte en chatarra, se vuelve a fundir para hacer un acero inoxidable nuevo de gran calidad. Para concluir, esto se puede hacer todas las veces que se quiera. Es el material que utilizarán las futuras generaciones, quizás para aplicaciones que ahora solo podemos imaginar en sueños. Ok, muy bien, pues ahí pudimos observar. Bueno, déjenme lo cancelo, yo empezar. Do you ever dream of what it feels like to play in the NFL? No. Sí, ahí pudimos observar lo que habíamos platicado, ¿no? La utilización de la protección de los diferentes metales, ¿no? Y a nivel industrial, los barcos, las torres, que inevitablemente están expuestas a la corrosión. Entonces, como les comentaba al inicio del tema, es una lucha constante el que hace el ser humano con su tecnología para mantener las instalaciones metálicas protegidas, libres de corrosión, no de oxidación, de corrosión. Muy bien. No sé si tengan alguna pregunta, si no, pues hasta aquí le dejaríamos el día de hoy. No, yo no tengo, profe. La profe. Sí. Me dio de alta en plataforma hace como un día, pero no le puede subir la tarea 1. Ajá. ¿Se la puedo enviar la 1 a tu correo? No, le muevo allá a la plataforma para que la suban. Recuerden que todo debe de ser por plataforma. Y tienes razón, me parece que ayer fue cuando Sí, le pues, dimos de alta. Entonces, le vamos a mover ahí la fecha a la actividad para que la subas, no hay problema. Ok, profe, gracias. Ándale pues, hecho. Bueno, jóvenes, nos vemos la próxima semana, el próximo lunes. Tengan un buen fin de semana, cuídense. Igual, profe. Pórtense bien. Igualmente. Ya ven que anda el COVID. Igual, aquí, profe. No, nada. Sí. pues, nos vemos. Bye. Vamos, profe.